Elisa es especialista en medicina de urgencias, experta en Emergency Public Health, dirige el servicio de urgencias del Hospital ABC de Santa Fe en la Ciudad de México. Ustedes díganme si no necesitan esta amistad. Claro. Porque uno llega a urgencias. Elisa, se me está durmiendo la cara. Exacto. ¿Sí? Y necesitas ¿Qué hago? tener vara alta. ¿Cómo no? Para Por que te supuesto. reciban. No, de entrada la llamada telefónica. Exacto. ¿No? Elisa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas Bienvenida gracias. Bienvenida de regreso. Muchas gracias. Oye, muchas la vez gracias. pasada que viniste al programa Sí. y que nos contó qué hace una directora de urgencias de un hospital. O sea, no sabes el éxito que tuviste. Muchas No gracias. sabes a ti. Te ¿Cómo te escribieron. fue? Padrísimo. O sea, creo que tal vez lo más bonito y algo que quiero compartirles es que pocas veces invitan urgenciólogos a hablar de medicina de urgencias. Sí, claro. Y entonces un poco, y es muy raro porque dirías, es muy padre, hay de todo, mucha energía, mucha adrenalina. Y pocas veces estamos como tan públicamente expuestos y fue extraordinario porque todos los urgenciólogos fue, qué bueno que estamos hablando de temas de urgencias, qué bueno que están volteando a ver la especialidad. Y justo ahora con The Pit, pues todo el mundo volteó a ver, urgencias, ¿qué hacen estos, no? ¿Quiénes Claro. son? O sea, a ver, para que entiendan, cuentavientes, solamente esta conversación es para los que han visto The Pit. Ajá. Ok, Dr. Robbie, que es de Rabinovich, eso es lo que hace Elisa. Claro, Dr. Robbie, da contexto, Es el director de de urgencias de Pittsburgh, del hospital de del urgencias hospital de Pittsburgh, por eso se llama The Pit. Claro. Eso es lo que hace Elisa todos los días en su vida. Hijo, man. No lo puedo creer. Obviamente estás viendo The Pit. Sí, claro. Sí. De ¿Viste hecho, el último episodio? sí, claro. Ya no spoileren. porque No, la no gente vamos lo a va ver. spoilerear. ¿Viste cuando se muere No el vamos a viejito? spoilerear, pero es precioso. Es muy bonito, o sea, de verdad platicaba con otros compañeros médicos, es una serie súper apegada a lo que hacemos cotidianamente, no solamente nosotros, si ves, entra una cirujana, inclusive aparecen dermatólogos, entonces es algo muy, muy cercano a lo que hacemos, entonces nos representan y nos proyectamos tan bien. Porque aunque yo vi algunos capítulos de ER, no es como cercana a mí, pero esta es muy cercana a mí. O sea, dicen que está muy bien hecha. Sí, está la muy bien terminología, o sea, que los actores tuvieron que aprender no solamente el vocabulario, Claro. sino No, también pues sí, a claro. poder decir sus líneas simultáneamente mientras que están taladrando un cráneo. Claro, y es que es lo que hacemos día a día, ¿no? Tú estás diciéndole algo al paciente, pero estás viendo el monitor, pero estás dando una indicación, y entonces como que esa habilidad es bien complicada, y entonces tomarla es bastante, bastante interesante. A ver, te voy a decir una cosa, es que yo puedo hablar contigo 3 horas, Elisa. Ay, yo encantada. A ver, es que esta pregunta, cuando uno va a un gastro, Ujú. número 1, las probabilidades de que llegues a la consulta y te estés muriendo son muy bajas. Ujú. Segundo, en la gran mayoría de los casos lo que tienes, pues, cosa que no te Colitis, cure un gastritis, Riopan, ¿me claro. entiendes? ¿No? Exacto. O una Omeprazol. trinebutina. Pero cuando a ti te llega un paciente a la sala de urgencias, cuéntanos cómo es, en qué porcentaje de los casos, y hoy vamos a hablar del infarto, cuentavientes, pero en qué porcentaje de los casos, qué porcentaje de información tienes de qué es lo que tiene. Es muy interesante porque la mayoría de los pacientes, como platicamos la vez pasada, tienes casi información nula de cualquier paciente. Y hay un paciente que puede venir con un familiar que te puede empezar a explicar, no, pues yo me acuerdo que le dio gastritis y que tuvo alguna vez un infarto y que le hicieron algo, pero la mayoría no tiene la información certera. Si tú no tienes un expediente en qué basarte, pero además no lo puedes revisar porque estás revisando al paciente, o sea, estás en una cosa, estás en otra. Te puedo decir que el porcentaje de pacientes conocidos o que sabemos que tiene es, yo creo que del 20% o menos. Entonces, la información que tú obtienes del paciente de cómo empezó, qué sintió, te hace tener como un mecanismo de pensamiento que te lleva del peor escenario al mejor escenario. Entonces, A ver, dame un ejemplo. tú siempre tienes que poner en el peor escenario, ¿no? Si llega alguien con dolor torácico o sensación en el epigastro, en esta parte, ¿no? Lo primero que piensas no es gastritis, es tengo que ver que no se está infartando, ¿no? Entonces, tu pensamiento siempre se dirige a el peor escenario y el mejor escenario, ¿no? Dependiendo del tipo de padecimiento del paciente. Pero creo que es muy importante como este algoritmo, porque entonces tú ya descartaste que el paciente pueda, no sé, fallecer, pueda tener un paro cardiorrespiratorio, etcétera. Entonces, estos escenarios tú los tienes que estar planteando como mentalmente.
Y siempre, mi hermano, que es ortopedista, siempre me acuerdo que cuando lo escuchaba cuando estaba en entrenamiento médico, decía, siempre piensa en el peor escenario, en el mejor escenario. Y tenlos como en consideración, y es muy cierto, ¿no? Es algo que hacemos rutinariamente los urgenciólogos. Y siempre les damos como esta prioridad a los pacientes. Solamente podemos decir que un 20% de los pacientes que acude a urgencias presenta riesgo vital. Eso es algo muy interesante. A ver. El 80% nosotros dividimos a los pacientes en urgencias reales y urgencias sentidas, ¿no? Y no lo llamamos así por de menospreciar o minimizar los síntomas del paciente, pero solamente un 20% de los pacientes tienen riesgo vital, ¿no? Tienen riesgo de perder una extremidad, riesgo de perder la vida. El otro 80% de los pacientes tiene una urgencia que puede ser, no sé, aquella vez que te lesionaste, por ejemplo, la rodilla, que está sangrando. Sí, que me metí un puñal en la rodilla abriendo una maleta. Exacto. Okay. Exactamente. You ain't gonna die, honey bun. Exacto, ¿no? Pero probablemente eso, tengas que suturarlo, tengas que hacer algo, pero no vayas a perder ni la extremidad ni la vida. Claro. Y eso pasa de forma general en todos los hospitales, no solamente en los públicos, también en los privados, es un 80-20, ¿no? Oye, a ver, hoy quiero hablar de algo bien importante porque esta conversación les puede salvar la vida. El infarto, un derrame cerebral, una convulsión. ¿Qué tienes que hacer? De entrada, antes de que llegue una ambulancia, porque chequen esta estadística. En países desarrollados, según la Organización Mundial de la Salud, en promedio, una ambulancia tarda 12 minutos en llegar. Pero en países subdesarrollados, y ahí vamos nosotros, son 45 minutos. 1, 2, ¿cómo saber qué te está dando? Y hemos tenido muchas clases con muchos cardiólogos y electrofisiólogos en este programa, pero sobre todo, la experiencia de Lisa, y ahorita dijiste algo, cuando llegan con un dolor en la boca del estómago, ella no está pensando, seguramente trae una gastritis y ahorita la saco adelante con un antiácido. Claro. Automáticamente estás pensando en un infarto. Y se los digo, porque en México la principal causa de muerte desde hace más de una década son enfermedades del corazón. Sí, las enfermedades cardiovasculares en México y en el mundo son la primera causa de muerte. Y la primera causa que los lleva al paro cardiorrespiratorio, o sea, la muerte, es el infarto agudo del miocardio, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay una variedad inmensa como de síntomas, ¿no? Y también varían de género a género. Por ejemplo, los hombres tienen síntomas mucho más específicos, las mujeres mucho más inespecíficos, solamente es cansancio, a veces una sensación de disconfort en el pecho. A veces les duele la mandíbula del lado derecho y no del izquierdo, ¿no? A veces simplemente se desmayan. Y en los hombres, a veces es muy particular los síntomas, es una opresión. La sensación del pecho, siempre los pacientes lo refieren y lo viene en la literatura, como si un elefante se sentara en el pecho. Sí. Esa es la sensación del infarto, ¿no? Y de ahí viene que se irradia hacia el brazo, que se irradia hacia la mandíbula, que el dolor se vaya a esos sitios. Si eso no lo atiendes rápido, la posibilidad, y voy a poner un ejemplo muy sencillo que pasa en el infarto y que pasa en el stroke, en el infarto, por ejemplo, cerebral. Lo que la sangre lleva es oxígeno, ¿no? Piensen en una cañería. Cuando tú tapas esa cañería, el agua no llega, no pasa. Entonces, hay un ejemplo por ahí de una plantita. Pues si no se rocía de agua unos minutos, pues se va a marchitar y se apachurra. Pero si horas o días no se está llenando de agua, entonces se va a morir. Es un poco lo que pasa con el corazón y con el cerebro. La sangre, ¿no? que lleva oxígeno y suplementos, glucosa, etcétera, que hace que el organismo pueda hacer su metabolismo tanto en el cerebro como en el corazón. Cuando eso no llega, lo primero que pasa es que se empieza a sufrir. A eso le llamamos isquemia. Y cuando ya se muere completamente se llama necrosis. Eso pasa para el corazón y para el cerebro. Entonces, el infarto, estos síntomas que pueden llegar a ser típicos en la población, hay pacientes que simplemente tenemos un amigo, un médico, de hecho, que se subió al Teposteco, ¿no? Israel. Y lo único que sintió fue dolor en las puntas de los dedos. Un dolor intenso, y no sabía qué estaba pasando y de repente ya empezó el dolor típico, ¿no? Entonces, cualquier síntoma atípico que nosotros veamos del lado del tórax, mandíbula, brazos, sospechen que eso puede ser anormal, ¿no? Oye, pero qué interesante lo que dijiste. Escuchen bien, cuentavientes, que los síntomas en un hombre son diferentes a veces que en una mujer. Yo acabo de escuchar el caso de una mujer joven, o sea, de nuestra edad, y ella primero pensó que le estaba dando un ataque de pánico, porque sentía que no podía respirar, porque sentía esa opresión en el pecho. Claro.
Segundo, se desmayó. Hasta después, cuando fueron al hospital, se dieron cuenta que lo que había tenido era un infarto. Pero el infarto muchas veces no es lo aparatoso que se ve en las películas o en las series de televisión. No, claro que no. Habitualmente los pacientes pueden pasar inclusive horas o días sintiendo como dolor y lo dejan pasar, se toman un omeprazol. Creo que aquí el punto importante es, si hay un síntoma que dure más de algunas horas, diría 2 o 3 horas, intenso, que no se modifica, que no mejora y que nunca lo has sentido, que eso es una bandera roja, ¿no? Es algo que nunca he sentido. Esto no es similar a cuando te echas un mezcal en fin de semana y sientes que te da el reflujo. O sea, esto no es similar a eso. Sí es muy importante que vayan al hospital. Y una cosa que tú decías, que quiero retomarla, es mucha gente ahora, después de pandemia particularmente, va a los hospitales por muchos síntomas psiquiátricos y neurológicos, entre ellos ansiedad, depresión, etc. Y una recomendación que nosotros hacemos siempre a los pacientes es, ok, llegaste con una crisis de ansiedad, primero tengo que asegurarme que de verdad no te estés infartando y lo último en lo que voy a pensar y lo último que voy a decidir para ti como diagnóstico es una crisis de ansiedad, justo por eso, porque puedes minimizar que el paciente esté teniendo realmente síntomas cardíacos y que no sean los típicos y tú decir, esto es una crisis de ansiedad, se le va a quitar, ¿no? Y no se le va a quitar. Simplemente el corazón puede sufrir, puede hacer una arritmia y el paciente puede fallecer, ¿no? Claro. Y eso es grave. Pero hoy, por eso es tan importante lo que acaba de decir Elisa, hoy que estamos más conscientes que nunca sobre la salud mental. Hoy que estamos más ansiosos y deprimidos que nunca a nivel mundial. Si tú eres una persona ansiosa, si tú tienes un historial de depresión también, si estás medicado para eso, y de repente tienes una crisis, pensarías automáticamente, claro, me está dando un panic attack o tengo una crisis de ansiedad. Claro. Y no darte cuenta que lo que tienes es un infarto. Sí, las enfermedades cardiovasculares en México y en el mundo son la primera causa de muerte. Y la primera causa que los lleva al paro cardiorrespiratorio, o sea, la muerte, es el infarto agudo al miocardio, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay una variedad inmensa como de síntomas, ¿no? Y también varían de género a género. Por ejemplo, los hombres tienen síntomas mucho más específicos, las mujeres mucho más inespecíficos, solamente es cansancio, a veces una sensación de disconfort en el pecho. A veces les duele la mandíbula del lado derecho y no del izquierdo, ¿no? A veces simplemente se desmayan. Y en los hombres, a veces es muy particular los síntomas, es una opresión. La sensación del pecho, siempre los pacientes lo refieren y lo viene en la literatura, como si un elefante se sentara en el pecho. Sí. Esa es la sensación del infarto, ¿no? Y de ahí viene que se irradia hacia el brazo, que se irradia hacia la mandíbula, que el dolor se vaya a esos sitios. Si eso no lo atiendes rápido, la posibilidad, y voy a poner un ejemplo muy sencillo que pasa en el infarto y que pasa en el stroke, en el infarto, por ejemplo, cerebral. Lo que la sangre lleva es oxígeno, ¿no? Piensen en una cañería. Cuando tú tapas esa cañería, el agua no llega, no pasa. Entonces, hay un ejemplo por ahí de una plantita. Pues si no se rocía de agua unos minutos, pues se va a marchitar y se apachurra. Pero si horas o días no se está llenando de agua, entonces se va a morir. Es un poco lo que pasa con el corazón y con el cerebro. La sangre, ¿no? que lleva oxígeno y suplementos, glucosa, etcétera, que hace que el organismo pueda hacer su metabolismo tanto en el cerebro como en el corazón. Cuando eso no llega, lo primero que pasa es que se empieza a sufrir. A eso le llamamos isquemia. Y cuando ya se muere completamente se llama necrosis. Eso pasa para el corazón y para el cerebro. Entonces, el infarto, estos síntomas que pueden llegar a ser típicos en la población, hay pacientes que simplemente tenemos un amigo, un médico, de hecho, que se subió al Teposteco, ¿no? Israel. Y lo único que sintió fue dolor en las puntas de los dedos. Un dolor intenso, y no sabía qué estaba pasando y de repente ya empezó el dolor típico, ¿no? Entonces, cualquier síntoma atípico que nosotros veamos del lado del tórax, mandíbula, brazos, sospechen que eso puede ser anormal. Lo primero es que seguramente en casa el primer síntoma va a ser algo como dolor torácico, ¿no? Muy probablemente cuando es un infarto en el corazón. Y entonces tenemos cierto tiempo para llegar al hospital y para recibir tratamiento, que esto es muy importante. Antes que eso, creo que lo primero que tenemos que hacer con la gente que está sufriendo esta sensación es muy importante que si está con alguien, lo tranquilice, desajuste, por ejemplo, como los botones del tórax, ¿no? Porque inclusive eso a nosotros nos ayuda a llegar y poner el monitor de una manera más rápida, más oportuna. Tranquilizarlo, ¿no? Es decirle, ok, vale,
ya sé que te está doliendo, sé que estás teniendo como estos síntomas, lo vamos a resolver. Siempre tranquilizan a la persona en lugar de exaltarlo y decir, te estás infartando y todos gritamos. Es como, tranquilos, probablemente te está pasando algo, lo vamos a resolver. La otra es, la recomendación inicial siempre es sí llamar a una ambulancia. Es decir, en Ciudad de México ya tenemos el sistema en el que podemos llamar al 911 y las ambulancias en Ciudad de México están sectorizadas. Entonces, no todas las agencias de ambulancias públicas atienden la misma zona y eso ayudó mucho a volverlo más efectivo. Si la ambulancia ya tardó 20 minutos en llegar, el paciente está despierto, que es mi mejor recomendación, y alguien lo puede ir cuidando. ¿Por qué cuidando? Además de tranquilizándolo, si el paciente comió y tiene riesgo de vomitar, tiene riesgo de broncoaspiración, alguien tiene que ir con él cuidándolo. Si esto sucede, pierde el estado de alerta, hay que recostarlo en una posición lateral para que no vaya tomar, comer, introducir este contenido tanto alimentario, que puede ser saliva, restos, a la vía aérea y eso pueda obstruirla y entonces que el paciente caiga en paro respiratorio. Entonces, si alguien lo puede acompañar, pueden utilizar el carro para llegar al hospital. Si el hospital es cercano, ¿ok? Si el hospital está muy lejos, ya perdió el estado de alerta, esperen la ambulancia. ¿Por qué? Porque la ambulancia trae recursos y tiene entrenamiento que probablemente nosotros no tengamos, ¿no? Una cosa que ahora se ha generalizado mucho es que todas las personas tomemos cursos de RCP básico al menos, ¿no? Para empezar a comprimir al paciente si es que cae en paro. Pero mi mejor recomendación sería tranquilícenlo, desabrochen como los botones, el tórax del paciente. Si está despierto, lo pueden trasladar en su carro si está cerca del hospital. Si no está cerca del hospital y perdió el estado de alerta, esperen la ambulancia. Ok. ¿La aspirina? La aspirina es un medicamento que podemos utilizar, que utilizamos en estos pacientes por sus propiedades de antiagregante, solo que tenemos que tener mucho el criterio de que el paciente no sea alérgico, que esto no es tan infrecuente, ¿no? Los pacientes pueden ser alérgicos a la aspirina y a ciertos analgésicos, hay que tener mucho cuidado, en especial los pacientes que tienen asma pueden tener esta alergia y eso puede complicar la situación. Y la otra es que tenemos que dar dosis específicas. Entonces, si no tenemos una aspirina a la mano, tenemos una aspirina Protec, etcétera, es preferible que esperemos a llegar al hospital y nosotros vamos a precargar con los medicamentos necesarios al paciente. Hay veces que por la ansiedad de tener dolor y tal, se sobremedican y se toman 5 aspirinas, ¿no? Entonces, no, la indicación es solamente una aspirina 125 miligramos masticada. La vez pasada que estuvo la doctora Elisa con nosotros, le preguntábamos que cómo deciden en una sala de urgencias quién debe de ser atendido primero. Y hasta le puse un ejemplo. Llega un niño de 5 años que se voló el dedito índice y llega un señor con dolor en el pecho a quien atiendes primero. Uno diría instintivamente, pues al pobre niño. Y dijo, de ninguna manera, porque volarte un dedo no compromete la vida. El señor con dolor en el pecho sí se puede morir. Sí. Mi pregunta es, ¿cómo te ayudamos cuando llegamos a urgencias a que tú hagas tu trabajo mejor como pacientes? Ay, es una hermosa pregunta. Una hermosa pregunta. Sería muy bonito. Con que nos digan los síntomas, o sea, con que literal me expliques bien qué es lo que sientes. Ok, y del 1 al 10, en nivel de importancia de qué tan rápido vas a recibir esa persona, ¿dónde cae el dolor en el pecho? El primero. El primero. Sí, en nuestro triage, que son 5 lugares, el quinto es el menos grave, por así decirlo, y el 1 es el más grave. Los pacientes con infarto entran en el 1. Infarto, stroke, embarazada sangrando, entran siempre en el 1. Oye, me quemé la mano, pero igual hay junto a mí un señor que le duele el pecho. Tenemos que esperar. O sea, es decir, la mano, si no es una herida grave, hacemos un lavado, etcétera, pero no va a ser algo que probablemente ponga en riesgo ni la vida ni la función de la mano si no es una quemadura grave, ¿no? Ok. Sí. En cuestión de un infarto, ¿cuáles son los errores que cometen a la hora de llegar a urgencias? Muchos subestiman los síntomas, no es como, no, lleva doliéndome 5 días, yo creo que no es nada, ¿no? Se tardan en llegar a urgencias, pero al estar en urgencias, a veces hay pacientes que dicen, no, esto puede ser una crisis de ansiedad o me está dando reflujo, no me hagan todo eso. Es como de, no, es decir, no limites como la atención médica. Si algo estoy viendo en ti que no es típico, voy a hacerte una placa de tórax, voy a hacerte un electrocardiograma y te voy a pedir enzimas cardíacas. Eso es como habitualmente lo hacemos. Es lo que te iba a decir. Cuando llegan, te dicen, me duele el pecho, me duele el brazo, me duele la quijada, siento la pata de un elefante encima. ¿Qué es lo que hacen en urgencias? En los primeros 10 minutos tienes que sacar un electrocardiograma. El electrocardiograma es como si tomáramos una foto en ese momento del corazón y ese nos va a dar ciertos datos. ¿Qué dato es el más importante para nosotros? El pivote, una cosa que se llama elevación del ST. Si el paciente tiene una elevación del ST, ese paciente entra dentro de una categoría que se llama código infarto.
Lo siguiente es que voceamos un código en todo el hospital para que sepan que hay un paciente que se está infartando y que su atención es prioritaria. Entonces venga al laboratorio, el cardiólogo hemodinamista, se abra la sala de hemodinamia, traigan los medicamentos necesarios y se atienda lo más pronto posible. A nivel internacional, el tiempo de atención de la entrada del paciente a urgencias a que le demos tratamiento, hay 2 tipos de tratamiento. Uno que te ponen por la vena, que es un trombolítico, literal destruye lo que está obstruyendo en la coronaria o en el lugar donde se localiza el trombo. Y la otra es meterte a hemodinamia. En hemodinamia te meten un catéter, ya sea por la radial o por la femoral, y por ahí entra un catéter que hace que se expanda el vaso, se coloca cierto tipo de medicamentos y una cosa que le llaman stent. Exactamente. Entonces, para lo que va en la vena, tenemos prácticamente 45 minutos máximo, 60. Y esos tipos de tratamientos, la realidad es que mientras más rápido lo hagas es mejor. Por ejemplo, hospitales que son de alta complejidad y que atienden pacientes con ese tipo de patologías han reducido sus tiempos de atención hasta 30 o 45 minutos, ¿no? Que es un poco lo que pasa en el ABC. Entonces, en lugar de irte a la hora, porque sabes que el pronóstico del paciente está ahí, ¿no? Y el problema es de no atenderlo rápido, puede caer en paro, pero además las secuelas que le quedan a los pacientes en los infartos también son importantes, ¿no? Te puede quedar falla cardíaca, puedes hacer arritmias de manera crónica o inclusive el paciente puede fallecer en el procedimiento si te tardas mucho en llegar al procedimiento. Entonces, es muy importante darle prioridad. Por eso es lo que no termino de entender. Me estás hablando de 45 minutos, 1 hora. Pero luego Rebeca cuenta de su amiga que pasó 2 días después de haber sido infartada y después conocemos las historias de los infartos fulminantes que el hombre o la mujer cayó redondo en el suelo y se murió. Sí. ¿Cuáles son todas estas diferencias? La diferencia es la localización de dónde está el trombo. O sea, si son vasos pequeños o son vasos mucho más grandes, mientras literal es una lógica. Si el vaso, mientras más grande sea el vaso y hay un trombo que esté tapando ese vaso, la probabilidad de que caigas en paro es muy alta. Y hay otros pacientes, por ejemplo, los que caen en paro como de manera inmediata y fallecen, que hacen muertes súbitas, lo que nosotros decimos muerte súbita, también a veces se relacionan con malformaciones del corazón o se relacionan con alteraciones de la electricidad cardíaca, o sea, del monitoreo cardíaco del corazón, de la electricidad del corazón. Entonces, eso complica la situación. Entonces, habitualmente son pacientes que caen en paro de manera inmediata cuando algo está disfuncionando en la irrigación del corazón. Pero obviamente uno no sabe si tienes bloqueada una arteria o una mini venita. Por eso la importancia de no poner de lado los síntomas o las sensaciones en tu cuerpo que son desconocidas, que nunca habías sentido, ir a urgencias. Entonces, nos está contando cómo podemos salvarnos la vida si nos da un infarto. Y ahorita en el corte me platicó 2 historias que les van a encantar porque le preguntaba yo que en todos los años que tienes siendo urgencióloga, ¿se ha visto un incremento de visitas a la sala de urgencias por infarto? Sí, la realidad es que sí. Y también le platicaba que... ¿Y hombres y mujeres por igual? Hombres y mujeres por igual, pero tal vez lo que un poco agobia es que es gente más joven, ¿no? O sea, vemos gente más joven con complicaciones cardíacas a edades muy tempranas, o infartos a los 30, 40 años. Y eso es como un poco lo que preocupa, ¿no? Es ver gente más joven que debe estar sana, pues, ¿no? Le digo, oye, ¿ayer qué tuviste? Entonces ayer le platicaba que tuvimos ahí 2 pacientes, uno de ellos con síntomas atípicos, un hombre y una mujer. Y el hombre pues llegó con un poco de molestia torácica, le hicimos un primer electrocardiograma, que es nuestro primer estudio, esta foto del corazón, y pues nada, ¿no? Nada terrible. De repente dice, en este momento me está doliendo, mucho más intenso, ¿no? Y le tomamos otro electrocardiograma y en ese momento sale el infarto, pues corrimos a la sala de hemodinamia con el paciente. Y la otra paciente, que no es algo que nos pase tan infrecuentemente, llega la paciente al triage y le dicen, ves que vengo porque me raspé la rodilla, ¿no? Y todos, ¿por qué te raspaste la rodilla? Ah, porque me desmayé. ¿Y por qué te desmayaste? Porque me sentí rara. ¿Desde cuándo te sientes rara? Ah, como hace 2 días. ¿Y qué sentías hace 2 días? Ah, dolor en el pecho, ¿no? Entonces es como esa historia larga de, a ver, no vienes nada más por la raspa de rodilla, vienes por que te sientes rara y te desmayaste, ¿no? Pero fíjense qué interesante. Ella va al hospital porque le dice al marido, cuando me desmayé en la regadera, me raspé la rodilla, llévame al hospital para que me revisen la rodilla. No pensando que el desmayo
venía de un probable infarto. Claro, sí. Y de hecho, le hicimos el electrocardiograma a la paciente porque dijimos, bueno, este síncope, nosotros lo llamamos síncope, este desmayo, no es normal. ¿Por qué se desmayó, no? Y a veces dicen, bueno, hacía mucho calor en la regadera y tal, me desmayo. Pues no, tenía un infarto, ¿no? Entonces, esas son el tipo de cosas que podemos ver en urgencias y por eso decimos que no debemos de subestimar los síntomas, ¿no? Perder el estado de alerta, tener sensación de falta de aire, por ejemplo, ¿no? Y ahora estaba yo contándole de una muerte reciente en nuestro equipo de un señor que murió por pie diabético, ¿no? Le dio septicemia y el cuerpo no aguantó. Y me dijiste algo tan sabio. Que hay cosas por las que uno puede morir, ¿no? Hay causas de muerte por las que uno puede morir y hay otras por las que no deberíamos de morir. O sea, hay unas cosas que si le damos tratamiento, le damos seguimiento, hacemos diagnóstico, los pacientes no se deberían de morir de eso, ¿no? Entonces, las enfermedades tiempo dependientes, como es el infarto del corazón, el infarto del cerebro, la sepsis, son cosas por las que los pacientes no deberían de morir. O sea, son cosas que podríamos tratar. Y claro, va a haber pacientes que tengan mal pronóstico porque tienen mal pronóstico, ¿no? Esas son las cosas por las que podemos morir, pero hay otras por las que no deberíamos de morir. Hemorragias, por ejemplo, ¿no? Claro, una cosa es que te dé un cáncer fulminante y no haya mucho que hacer. Y otra cosa es que te mueras por una falla renal, por una diabetes tipo 2 mal cuidada. Claro, ¿no? Sí. Hay cosas que podemos controlar y que podemos limitar y esas serían por las que no deberíamos de morir. La gente ¿Cuáles no debería son de morir. los síntomas, Elisa, de un derrame cerebral? ¿Cómo saber, cuentavientes, si te está dando un derrame? Es importante que sepan porque a veces confundimos el término derrame con el infarto cerebral. Son dos enfermedades que al final de cuentas son una cosa que llamamos código stroke o código infarto cerebral. Y el porcentaje de infartos cerebrales es aproximadamente el 80%. De hemorragias que llamamos derrame cerebral es solo el 20%. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia entre una hemorragia y un infarto? La hemorragia sangra un vaso dentro del cerebro, que puede ser porque me caí, me pegué y sangró, o puede ser que esté tan alta la presión que se rompa un vaso y genere sangrado, ¿no? Esas son las causas más probables. Y en el infarto en el cerebro es que tengamos trombos que están tapando la circulación del cerebro, ¿ok? Entonces, estos dos tienen, se puede decir que una rama similar de síntomas, ¿no? Los isquémicos, los infartos, tenemos, por ejemplo, pacientes que tienen, y hay como mnemotecnias para acordarse, alteración en el lenguaje, desviación de la comisura labial, es decir, la boca se va de lado, ¿no? Cuando tú pides que el paciente te hable, te repita algo, no pueden decirlo. Nosotros hacemos pruebas tan sencillas como, dime tu nombre completo, y el paciente no se escucha, no se entiende lo que te está diciendo. Hay pacientes, por ejemplo, que también si tú le pides que levante los brazos, se le cae el brazo contra gravedad, no logra dejar el brazo arriba. Y hay otros que son escalas un poco más extendidas, que se llama BFAST, que es que el paciente se vaya de lado. Irse de lado, y eso es algo muy importante que hemos metido en los protocolos actuales en los hospitales, es la circulación posterior, ¿no? Que también el paciente que se sienta mareado, que se vaya de lado, eso también puede ser un dato de alarma. Y los hemorrágicos, cuando se caen, cuando se pegan, cuando se les sangra un vaso, tienen una cualidad bastante específica, que es que los síntomas son progresivos y lo que más tienen son alteración del estado de alerta, es decir, el paciente se queda somnoliento. Y bueno, ahí hay unos que te dicen, ¿no? En el infarto, los ojos van a ver hacia el lado contrario donde está la lesión y en la hemorragia los ojos van a ver hacia el lado donde está la lesión. Es algo más clínico para los médicos, pero podemos tener toda esta gama, no poder hablar, que se nos caiga la mano, no poder caminar, estar muy reiterativos, ¿no? Decir, oye, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué día es hoy? Eso también puede ser un infarto. Entonces hay que tener en cuenta estos datos. ¿Y cuáles son los errores más críticos que se cometen? Hay mucha gente, particularmente, que se va a dormir con síntomas. Entonces, por ejemplo, empiezan a las 8 o 9 de la noche y dicen, es un dolorcito de cabeza. Se quedan dormidos y cuando amanecen ya no se pueden levantar, ya no pueden hablar, etcétera. No es como diferir la atención. La otra es que toman medicamentos, por ejemplo, toman muchísima aspirina de manera alocada la mayoría de los pacientes y eso también puede generar riesgo de sangrado, que lo confunden con otras sintomatologías, ¿no? Es decir, por ejemplo, este tema, hay veces que los pacientes pueden tener desviación de la comisura labial porque tienen una parálisis facial y entonces, se me va a quitar en unos días y no, es realmente un infarto cerebral, ¿no? Entonces, creo que minimizar los síntomas es lo que más nos ha tocado ver. ¿Y qué hay que hacer?
ahí sí no hay un tratamiento que podamos hacer en la casa, hay que llevarlo inmediatamente al hospital. Es muy fácil, ¿no? Cuando dices, ay, pues es una persona delgada, alguien chiquito, un niño, trasladarlo al hospital es muy fácil, pero un adulto, cargarlo, etcétera, es mucho más complicado. Entonces, ahí si no pueden cargar, mover al paciente, pidan una ambulancia para que sean trasladados. Y la ventaja de las ambulancias es que hoy en día ellos nos avisan cuando vienen pacientes con estas patologías, nos avisan, oye, va un probable stroke, un infarto cerebral, o va un probable infarto del corazón, en ambulancia llegamos en 15 minutos para que nosotros estemos preparados y podamos atender al paciente adecuadamente. Pero ahí sí les diría, lo más importante es correr al hospital, porque así como en el infarto del corazón tenemos un tiempo promedio para darle atención al paciente y para darle el medicamento que lisa o que rompe el trombo, también pasa en el infarto cerebral, ¿no? Tenemos 60 minutos ahora ya no 60 minutos, bueno, 60 minutos de que llegue el paciente al hospital, pero el tiempo se ha aumentado. Antes eran 4.5 horas, ahora tenemos mucho más tiempo para poder actuar con el paciente. Le voy a hacer, Elisa, una super maldad. Ponme música cardíaca. La pregunta es la siguiente. Estás sola. Llegan 2 pacientes. Uno tiene un infarto cerebral y otro tiene un infarto del corazón. ¿A quién atiendes primero? Entra en la misma categoría. Entonces, si uno viene con dolor torácico, lo primero que hago es váyanle tomando un electrocardiograma, reviso al que tiene síntomas neurológicos, hago la escala rápida de Cincinnati, habla, no habla, desvía, no desvía. Si es así, voceo código ictus, y si el de este lado tiene el electro con positivo, voceo código infarto, y los dos atienden al mismo tiempo. Les voy a decir algo que me duele muchísimo de toda esta historia. Que esto es un hospital privado, cuentavientes. Y sé que muchos de ustedes van a hospitales públicos. Y obviamente es una historia totalmente diferente. ¿Has vivido esa experiencia? En algún momento trabajé en algún hospital público y sí puede llegar, inclusive para los médicos y tanto para los pacientes es muy frustrante, ¿no? Que los tiempos de atención se prolongan, que a veces de verdad se está infartando y no tienes nada para atender al paciente, o no hay el especialista necesario, o no tienen los insumos necesarios para atenderlos. Y se vuelve muy frustrante para las dos partes, ¿no? Que el paciente no reciba la atención que requiere y que tú no puedas hacer nada por el paciente. Que finalmente, siendo urgenciólogo, no lo puedo meter yo a cateterismo, no puedo hacer como muchas cosas, ¿no? Y la realidad es que eso pasa todos los días en todos los hospitales públicos y en algunos sectores, dígase IMSS, ISSSTE, etcétera, que se acaban los recursos, ¿no? Entonces esto es bastante triste porque esos pacientes a veces tienen secuelas, a veces fallecen de algo que no necesariamente deberían de fallecer, ¿no? Que es lo que platicábamos hace rato. Les digo una cosa, ¿saben qué pienso? Que hoy en día, 2 cosas. La ciencia, la medicina ha avanzado tanto. A. B. Estamos más enfermos que nunca. Que creo que debería de ser una prioridad, tener seguro de gastos médicos. Sí. Yo sé que es difícil para muchas personas, pero, híjole, me encantaría hacer un programa sobre eso, caray. Porque me daría una profunda tristeza, cuentavientes, pensar que allá afuera hay tantas personas que han muerto porque no tuvieron la mejor atención médica. Y les digo una cosa, así como en algún momento lo hemos hablado de otros temas, el seguro de gastos médicos, porque no somos una cultura de prevención, no es tan común y tan famoso en nuestro país, en países subdesarrollados, como debería de ser, porque desafortunadamente nuestros sistemas públicos de salud están rebasados, tienen presupuestos recortados y tenemos un país que por muchas razones, por enfermedades metabólicas, por diabetes, por enfermedades cardiovasculares, por el tipo de alimentación que tenemos, estamos bien enfermos. Entonces yo sí les diría que después de esta conversación que tuvimos con la doctora Elisa Saleme, sí piensen, sí hagan un nuevo presupuesto. Sí, claro. Y si no hay para el café, y si no hay para la tele nueva, y si no hay para muchas tonterías en las que uno gasta, una prioridad en las familias mexicanas debería de ser tener un seguro médico.
No sé qué opinas tú. Sí, absolutamente. O sea, el sistema de salud está rebasado y además de que se haga un esfuerzo en integrarlo, etcétera, etcétera, creo que siempre va a haber un segmento de la población que no reciba atención, ¿no? Y es muy triste pensar que hay hospitales que tienen todos los recursos para atender a esos pacientes y ese paciente no logra llegar, ¿no? Este tema de la accesibilidad. Entonces, creo que sí debería ser prioritario. Hay seguros, así como hay miles de personas, hay miles de modalidades de seguros, miles de costos de seguros, o sea, miles de cosas que una persona puede hacer para poder acceder a este tipo de atención. Y creo que es nuestra responsabilidad llegar a ello, ¿no? 100%.